Mi papá se rió por teléfono y dijo, arruinas el ambiente, no vengas. Yo estaba en el hospital, pero respondí, no hay problema, simplemente detendré los pagos. Él no se dio cuenta de que yo era dueña de todo, hasta que se apagaron las luces. Yo estaba acostada en una cama de hospital recuperándome de una cirugía de emergencia cuando mi padre llamó para prohibirme asistir a la próxima reunión familiar. Se rió, alegando que yo arruinaba el ambiente. Olvidó que yo pagaba por su camioneta, la electricidad y la fiesta misma. Así que lo cancelé todo. Aquí es donde la historia realmente comienza, y no querrán perderse lo que sucede. Asegúrense de estar suscritos para verlo hasta el final. Siempre somos curiosos. ¿Desde qué parte del mundo nos están viendo hoy? Háganoslo saber en los comentarios. El olor estéril del antiséptico siempre me provocaba náuseas. Pero hoy, era lo único que me mantenía con los pies en la tierra. Estaba acostada en una sala de recuperación. El constante bip, bip, bip del monitor actuaba como un metrónomo para mi punzante dolor de cabeza. Acababa de salir de una apendicectomía de emergencia hacía 3 horas. Sentía mi abdomen como si le hubieran prendido fuego y mi garganta estaba seca como papel de lija. Me sentía vulnerable, débil y desesperadamente sola. Había enviado un mensaje de texto al grupo familiar en el momento en que me llevaban en la camilla, dirigiéndome a la cirugía de emergencia, los amo chicos. 3 horas más tarde, a medida que la niebla de la anestesia comenzaba a disiparse, busqué mi teléfono con una mano temblorosa, esperando ver una avalancha de mensajes de preocupación. Tal vez una llamada perdida de mi madre, Marta, o un mensaje de texto de mi hermana Rebecca preguntando si estaba bien. No había nada, ni una sola notificación. Tragué el nudo en mi garganta, tratando de convencerme de que simplemente estaban ocupados. Se estaban preparando para la barbacoa anual de la reunión familiar. Después de todo, era un evento que yo financiaba cada año. Tal vez simplemente estaban inmersos en los preparativos. Entonces mi teléfono vibró. Era una llamada. Papá. Una ola de alivio me invadió. Thomas estaba llamando. Debió haber visto el mensaje tarde. Me aclaré la garganta, tratando de sonar más fuerte de lo que me sentía. Hola, papá, dije con voz ronca, mi voz quebrándose. Salí de la cirugía. Todo salió bien. ¿Solo? Nicola, interrumpió él. Su voz no era cálida. Era fuerte, retumbando contra un fondo de risas y choque de vasos. No llamaba para ver cómo estaba. Estaba en altavoz. Oh, dije, con la confusión nublando mi mente. Hola, ¿recibiste mi mensaje de texto? Estoy en el Hospital San Judas. El doctor dijo. No llamé para escuchar sobre tu dolor de estómago, Nicola, dijo Thomas, con tono brusco y despectivo. Llamé para hablar sobre el sábado. El sábado, la barbacoa, me moví en la cama, haciendo una mueca de dolor cuando los puntos se tensaron. Puede que esté un poco lenta, pero espero que me den el alta mañana, así que debería poder ir. Compré la carne ayer antes de que empezara el dolor, así que solo necesito. Sí, sobre eso, interrumpió de nuevo. Esta vez escuché una risita distintiva en el fondo. Sonaba como Rebecca. No vengas. La habitación se quedó en silencio. El pitido del monitor parecía sonar más fuerte. ¿Qué? No ir, papá, pregunté. No vengas, Nicola, repitió Thomas, enunciando cada palabra lentamente como si hablara con una niña. Hemos estado hablando, tu madre, Rebecca y yo, y decidimos que es mejor si simplemente te quedas fuera de esta. No entiendo, susurré, agarrando la barandilla de metal frío de la cama. ¿Es por la cirugía? Papá, puedo sentarme en una silla. No estorbaré. Thomas se rió. Fue un sonido cruel, como un ladrido, que le había escuchado usar con vendedores telefónicos o vecinos que despreciaba. No es la cirugía, Nicola. Dios, siempre eres tan dramática. Eres tú. Eres un aguafiestas, dijo rotundamente. Vienes con tus trajes, tu charla de trabajo y tu horario. Incomodas a todos. Rebecca dice que se siente juzgada cada vez que la miras. Marta dice que no puede relajarse porque siempre estás reorganizando la cocina.
Estamos cansados de fingir, Nicola. Mi corazón golpeaba contra mis costillas más rápido de lo que el monitor podía rastrear. ¿Fingir?, pregunté. Cansados de fingir que nos caes bien, dijo él. La crueldad de la frase quedó suspendida en el aire, absorbiendo el oxígeno de la habitación. Estamos cansados de fingir que disfrutamos de tu compañía. Eres tiesa. Eres aburrida. Y, francamente, nadie te quiere allí. Así que capta la indirecta. Quédate en casa. La pasaremos mejor sin ti. Escuché la voz de Rebecca en el fondo, clara como el día. Dile que envíe la carne, sin embargo. Thomas soltó una risita. Sí, si ya compraste la carne, puedes hacer que la entreguen, pero no aparezcas. Hemos terminado de lidiar con tu negatividad. No esperó una respuesta. La línea se cortó. Miré la pantalla, la notificación de llamada finalizada se desdibujaba mientras lágrimas calientes finalmente se derramaban sobre mis pestañas. Yacía allí en la cama del hospital, abierta y cosida de nuevo, dándome cuenta de que la herida física no era nada comparada con la evisceración que acababa de soportar. La traición era peor que el diagnóstico mismo. Durante la siguiente hora, no me moví. No podía. Las enfermeras entraron a revisar mis signos vitales, ofreciendo sonrisas comprensivas cuando vieron las lágrimas corriendo silenciosamente por mi cara hacia mis oídos, empapando la almohada. Asumieron que tenía dolor físico. Me ofrecieron más morfina. Me negué. Necesitaba la cabeza despejada. Necesitaba procesar exactamente lo que acababa de suceder. Cansados de fingir que nos caes bien, las palabras resonaban en mi mente, repitiéndose como un disco rayado. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos de la última década me invadieran. No era solo la hija. Yo era la arquitecta de sus vidas. Fui yo quien dio un paso al frente cuando Thomas se jubiló anticipadamente porque su espalda no podía soportar más la línea de montaje. Aunque él pasaba cada fin de semana jugando al golf, fui yo quien pagó la deuda de la tarjeta de crédito que Marta acumuló por sus pasatiempos de manualidades fallidos. Fui yo quien pagó los 3 intentos fallidos de Rebecca en la universidad y su estilo de vida actual. Mientras ella intentaba convertirse en una influenciadora con 400 seguidores, miré alrededor de la estéril habitación del hospital. ¿Quién estaba aquí por mí? Nadie. Desbloqueé mi teléfono nuevamente y abrí mi aplicación bancaria. Era un hábito, un reflejo perfeccionado por años de gestionar no solo mi propia carrera logística, sino también la logística familiar. Me desplacé por los pagos automáticos programados para los próximos 3 días. Transferencia a la cuenta conjunta de Thomas y Marta, $800 para comestibles y asignación de servicios públicos. Ford Credit, $650, pago de arrendamiento para la camioneta F-150 de Thomas. Verizon Wireless, $240, plan familiar de 4 líneas. Energía y luz de la ciudad, $310, saldo vencido de su casa que prometí cubrir. Venmo a Rebecca, $150 semanales, estipendio para creación de contenido. La lista continuaba. Servicios de transmisión, primas de seguros, la factura de internet. Les había construido una jaula de oro y tontamente me había encerrado dentro con ellos, pensando que si pagaba lo suficiente, si apoyaba lo suficiente, compraría su amor, o al menos su respeto. Thomas me había llamado tiesa, aburrida, una aguafiestas. Dijo que hacía sentir juzgada a Rebecca. ¿La estaba juzgando cuando pagué por su equipo de cámara? ¿La estaba juzgando cuando pagué sus multas por exceso de velocidad? Dijo que Marta no podía relajarse. Era incapaz de relajarse porque yo reorganizaba la cocina o porque yo era la única que notaba cuando el refrigerador estaba vacío y lo llenaba silenciosamente. Mi tristeza comenzó a endurecerse. Se enfrió, solidificándose en algo denso y pesado en la boca de mi estómago. No era rabia, no todavía. Era una fría comprensión clínica. Me veían como una utilidad. Yo no era diferente para ellos que la electricidad que sale de la pared o el agua que fluye del grifo. No le agradeces al interruptor de luz por funcionar. Solo lo maldices cuando no se enciende. Y acababan de decirle al interruptor de luz que no les gustaba su personalidad. Me limpié la cara con la áspera sábana del hospital. Me senté haciendo una mueca ante el tirón en mi costado y alcancé la jarra de agua.
Me serví un vaso y lo bebí lentamente. Thomas pensaba que tenía todo el poder porque era el patriarca, la voz fuerte en la cabecera de la mesa. Pensaba que al excluirme, me estaba castigando. Pensaba que podía herir mis sentimientos, tomar mi carne y tener su fiesta. Pero en su arrogancia, en su prisa por humillarme mientras su niña dorada, Rebecca, se reía de fondo, había olvidado una cosa crucial. Cada servicio, cada activo y cada conveniencia que disfrutaban no solo era pagado por mí. Era propiedad mía. Las cuentas estaban a mi nombre. Las contraseñas eran mías. La responsabilidad legal era mía. Miré el teléfono de nuevo. Apareció una notificación. Advertencia de uso de datos. Rebecca, iPhone 14 hectáreas utilizado el 80% de los datos mensuales. Solté una pequeña risa seca. Me dolió el estómago, pero se sintió bien. Están cansados de fingir, susurré a la habitación vacía. Está bien, papá. Veamos cuánto disfrutas de la realidad. Para entender por qué esta llamada telefónica fue la opción nuclear, tienen que entender la dinámica de la casa en la que crecí. Thomas fue capataz de fábrica durante 30 años. Era un hombre que exigía respeto a través del volumen y la intimidación. Era el rey de su castillo y nos crió para creer que su palabra era ley. Pero cuando la fábrica ofreció paquetes de jubilación anticipada hace 10 años, lo tomó, asumiendo que su pensión cubriría una vida de lujo. No fue así. Eso fue justo cuando yo estaba obteniendo mi primer gran ascenso en logística. Tenía 24 años, hambre de éxito y ganaba buen dinero. Vi a mis padres luchando, las luces siendo cortadas, pasta para cenar 5 noches a la semana, e intervine. Yo me encargaré de la factura de la luz, papá, había dicho, solo hasta que te acomodes. Pondré la camioneta en mi seguro, papá. Es más barato así. Recogeré los comestibles esta semana, mamá. Solo hasta que se convirtió en una década. Luego estaba Marta. A mi madre le encantaba la idea de ser una matriarca, pero odiaba el trabajo. Quería ser la abuela que horneaba galletas usando ingredientes que yo compraba y organizaba días festivos en una casa que yo pagaba para calentar, pero no tenía carácter. Ella repetía cualquier opinión que Thomas tuviera. Si Thomas pensaba que yo trabajaba demasiado, Marta suspiraba y decía, Nicola, realmente deberías encontrar un marido en lugar de perseguir dólares. Y finalmente, Rebecca. Rebecca tenía 29 años pero actuaba como si tuviera 16. Era la bebé, el alma creativa. Había flotado de la escuela de moda a la escuela de cosmetología y a la fotografía, renunciando a cada una cuando se volvía demasiado tóxica, lo que significaba que esperaban que llegara a tiempo. Ahora era una influenciadora. Vivía en la suite principal de la casa de mis padres. Ellos se habían mudado a la habitación de invitados para darle espacio para crear. Conducía un automóvil que yo había cofirmado. Comía comida que yo pagaba. Y me odiaba. Me odiaba porque yo era el espejo en el que no quería mirarse. Cada vez que iba con mi ropa de trabajo, exhausta pero exitosa, era un recordatorio de lo que ella no estaba haciendo. Así que envenenaba el pozo. Le susurraba a Thomas que yo era condescendiente. Le decía a Marta que yo los miraba por encima del hombro. La ironía era que no los miraba por encima del hombro. Velaba por ellos. Recordé un incidente específico hace 3 meses. La caldera había muerto en pleno invierno. Thomas me había llamado en pánico. Hace un frío helado, Nicola. El técnico quiere $4.000 por una unidad nueva. Yo estaba en una reunión con un cliente en Tokio. Salí, arriesgando mi trabajo, y llamé a un contacto que conocía en calefacción y aire acondicionado. Conseguí que les instalaran una unidad nueva ese mismo día al costo y pagué la factura al instante. Cuando fui ese fin de semana para revisarla, Thomas no dijo gracias. Pateó la nueva caldera y dijo, esta maldita cosa es más ruidosa que la vieja. Tu tipo nos estafó. Rebecca había intervenido desde el sofá, sin levantar la vista de su teléfono. Sí, Nicola. Ni siquiera pude grabar mis historias debido al ruido. Deberías habernos consultado primero. Me había tragado mi ira entonces. Me dije a mí misma que la familia es la familia y los ayudas sin importar qué. Me dije a mí misma que solo estaban estresados.
Pero acostada en esa cama de hospital, la niebla de la negación finalmente se disipó. No estaban estresados. Eran parásitos. El antagonista no era solo Thomas y su crueldad. Era todo el ecosistema que yo había sostenido. Thomas era la cara ruidosa y acosadora, pero Rebecca era la arquitecta de mi aislamiento, y Marta era la cómplice silenciosa. Thomas era un hombre que se enorgullecía de ser un hombre hecho a sí mismo y el cabeza de familia. Sin embargo, no había pagado una factura de servicios públicos desde 2014. Caminaba por la ciudad presumiendo de su camioneta, su casa, su jubilación exitosa. Había construido toda su identidad sobre una mentira que yo estaba financiando. Y ahora quería eliminarme. Quería humillarme para impresionar a los parientes que venían a la barbacoa. Quería parecer el gran hombre que ponía a su hija arrogante en su lugar. Lo imaginé ahora mismo sentado en su sillón reclinable, probablemente bebiendo una cerveza que yo pagué, riéndose con Rebecca sobre cómo me regañaron. Probablemente estaban planeando el menú para el sábado. ¿Sábado? La barbacoa era en 3 días. Saqué mi hoja de cálculo de gastos familiares en mi teléfono. Mi pulgar se detuvo sobre las filas de datos. Si yo era una extraña para ellos, si yo era alguien a quien estaban cansados de fingir que querían, entonces seguramente no querrían aceptar caridad de una extraña. Sería insultante para el orgullo de Thomas, ¿verdad? No iba a gritar. No iba a pelear. Ni siquiera iba a devolverles la llamada. En logística, cuando un cliente incumple un contrato o viola los términos de servicio, no enviamos cartas emocionales. Iniciamos una interrupción del servicio. Cortamos la cadena de suministro. Abrí la aplicación de la compañía eléctrica local. No dormí esa noche. El hospital era ruidoso, seguro, pero el verdadero ruido estaba en mi cabeza. Pasé las horas entre las 2 de la mañana y el amanecer haciendo lo que mejor hago, auditar. Traté a mi familia como un nodo fallido de la cadena de suministro. En mi línea de trabajo, cuando un proveedor se vuelve poco confiable y los costos exceden el valor de los bienes recibidos, no te pones emocional. Miras el contrato, encuentras las cláusulas de salida y terminas la relación. Tenía mi computadora portátil. Mi hermana la había dejado hace 2 días quejándose de que mejor no le pidiera que trajera nada más. Y abrí una hoja de cálculo nueva. La titulé Operación Verificación de Realidad. Primero, inicié sesión en el portal de servicios públicos. La cuenta de la casa familiar, un rancho extenso de 4 habitaciones que Thomas insistía en mantener a pesar de los costos de mantenimiento, estaba a mi nombre. La había asumido hace 6 años cuando Thomas olvidó pagar la factura durante 3 meses y se enfrentaban a una desconexión en enero. Navegué a la pestaña de estado del servicio. Saldo actual, $0, pago automático activo. Dirección de servicio programada, 1402 Maple Drive. Hice clic en Detener servicio. Apareció un cuadro de advertencia, ¿estás seguro de que esto desconectará la energía de la residencia en la fecha seleccionada? Seleccioné la fecha, sábado, 15 de julio, el día de la barbacoa. Seleccioné la ventana de tiempo, 12 del mediodía a 1 de la tarde. A Thomas le gustaba servir la comida a la 1 en punto. Necesitaba el ahumador eléctrico para la carne, los ventiladores comerciales de gran tamaño para mantener el patio fresco y el sistema de sonido exterior especializado para poner a todo volumen su lista de reproducción de rock clásico. Hice clic en confirmar. Luego, el Internet. El paquete Gigabit Ultimate que Rebecca insistía en necesitar para sus cargas de archivos. Lo cancelé con efecto el viernes a la medianoche. Sin wifi para los invitados. Sin transmisión, sin publicar historias. Luego vino la parte más difícil puramente desde un punto de vista sentimental. La camioneta. Era una Ford F-150 King Ranch. Hermoso interior de cuero, completamente equipada. Thomas trataba esa camioneta mejor de lo que trataba a sus hijos. La lavaba 2 veces por semana, pero su crédito estaba arruinado por la empresa comercial, un esquema piramidal en el que cayó en 2018. Así que el contrato de arrendamiento estaba a mi nombre. Yo pagaba los $650 al mes. Yo pagaba el seguro. Inicié sesión en el portal de crédito de Ford. Al contrato le quedaban 4 meses antes de la opción de compra.
Leí la letra pequeña sobre la terminación anticipada. Podía hacer una entrega voluntaria. Afectaría ligeramente mi puntaje de crédito, pero tenía un 820. Podía soportar el golpe. Pero entonces vi otra opción. Programar recogida por finalización de arrendamiento. No necesitaba entregarla antes de tiempo y hundir mi crédito. Solo necesitaba ejercer mi derecho como arrendataria para reclamar el activo. Inicié una solicitud de recuperación de vehículo debido a conductor no autorizado. Técnicamente, Thomas ya no figuraba como el conductor principal en la póliza de seguro. Yo sí. Él era un operador permitido, un permiso que estaba a punto de revocar. Organicé un servicio de remolque, un contratista privado que usábamos en el trabajo para la recuperación de vehículos de flota. Lo programé para el lunes por la mañana. No quería arruinar la totalidad de su fin de semana con la camioneta. La falta de electricidad sería suficiente para el sábado. La camioneta sería la cura para la resaca del lunes por la mañana. Mientras profundizaba en los extractos bancarios para asegurarme de haber detectado cada pago automático, noté algo extraño. Había un cargo recurrente en mi tarjeta de crédito secundaria, la que le había dado a Marta solo para emergencias hace 3 años cuando necesitaba recoger recetas médicas. Transacción pendiente SCPH, $245. Transacción pendiente Ulta Beauty, $180. Transacción pendiente Liquor Barn, $310. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esta tarjeta no era solo para emergencias. La habían estado usando durante meses. Me desplacé hacia atrás. Miles de dólares. Maquillaje, alcohol, ropa. Hice clic en los detalles de la transacción para el cargo de Liquor Barn. Estaba fechado ayer. Estaban comprando el alcohol para la fiesta a la que no me invitaron usando mi tarjeta de crédito. No era solo un aguafiestas. Yo era la proveedora del catering. Levanté mi teléfono y llamé al departamento de fraude de tarjetas de crédito. Me gustaría reportar actividad no autorizada, le dije al agente, con mi voz firme y fría. Y necesito cancelar esta tarjeta inmediatamente. No envíe un reemplazo a la dirección registrada. Esa dirección está comprometida. Para cuando salió el sol, había desmantelado toda la infraestructura financiera de 1402 Maple Drive. Me recosté contra las almohadas, exhausta, pero extrañamente llena de energía. Había detenido la hemorragia. Fui dada de alta el viernes por la tarde. No fui a la casa de mis padres. Tomé un Uber a mi propio apartamento, un santuario moderno y tranquilo en el centro que mi familia rara vez visitaba porque el estacionamiento era una molestia. El sábado llegó con una ola de calor. Hacía 35 grados con un 90% de humedad. Una manta de calor sofocante y asfixiante. Me senté en mi sala de estar con aire acondicionado bebiendo té helado, mi teléfono en la mesa de café. Las 12 del mediodía llegaron y se fueron. La 1 de la tarde. Me imaginé la escena. La carne estaría a medio hacer en el ahumador eléctrico. Los invitados, tías, tíos, primos que no había visto en un año estarían llegando. Thomas estaría presidiendo, con una cerveza en la mano, probablemente haciendo un chiste sobre cómo Nicola no pudo asistir. Está demasiado ocupada siendo directora ejecutiva. Rebecca estaría tratando de filmar un vídeo de TikTok de la configuración de la mesa. 1:30 de la tarde. Mi teléfono se iluminó. Llamada entrante. Papá. Dejé que sonara. Sonó de nuevo inmediatamente. Luego un mensaje de texto de Rebecca: ¿olvidaste pagar la factura? La luz se acaba de ir. ¡Qué vergüenza! Tomé un sorbo de mi té. No respondí. Luego una llamada de Marta. Luego Thomas de nuevo. Finalmente, a la 1:45, contesté. Hola, dije. Nicola, Thomas no solo habló, explotó. Podía escuchar el ruido de fondo, no música y risas, sino murmullos confusos y el pitido distintivo de un detector de humo con la batería agotándose. Se fue la luz, el ahumador se detuvo, el aire acondicionado está apagado. Tenemos 30 personas aquí y es un sauna. Oh, dije con calma. Eso suena desafortunado. ¿Desafortunado?
Es un desastre. La carne se va a echar a perder. Revisé el disyuntor. Está bien. ¿Pagaste la factura? Apuesto a que olvidaste pagar la maldita factura con tu drama de la cirugía. No lo olvidé, papá, dije. Mantuve mi voz baja, suave, profesional. ¿Lo cancelé? Hubo un silencio en el otro extremo, tan profundo que pensé que la llamada se había cortado. ¿Tú qué? Cancelé el servicio, repetí. Estaba revisando mis finanzas mientras estaba en el hospital, ya sabes, ya que tenía mucho tiempo libre al no ir a la barbacoa, y me di cuenta de que estaba pagando por una casa en la que no vivo, por una fiesta en la que no soy bienvenida. ¿Estás loca?, rugió Thomas. La pretensión del patriarca amable se desvaneció. Él era el matón ahora. Enciéndelo de nuevo ahora mismo. El tío Jerry está aquí. La comida está cruda. Nos estás avergonzando. Creo que te estás avergonzando a ti mismo, papá, respondí. Me dijiste que todos estaban cansados de fingir que les caía bien. Bueno, acepté eso. Y como ya no somos cercanos, supuse que no te sentirías cómodo aceptando caridad de alguien a quien desprecias. Así es como funciona el orgullo, ¿verdad? Esto no es caridad, es deber familiar, gritó. Escuché a Rebecca chillando de fondo, mi transmisión en vivo se cortó. Mi wifi se fue. El deber va en ambos sentidos, dije. ¿Querían que me fuera? Me fui. Y mi billetera se fue conmigo. Tienes una pensión, papá. Estoy segura de que puedes llamar a la compañía eléctrica y abrir una cuenta a tu propio nombre. Podrían apresurar una conexión para el lunes. Lunes, sonaba como si se estuviera ahogando. Tenemos invitados ahora. Entonces supongo que mejor ordenas pizza. Oh, espera. No uses la tarjeta de crédito azul. La reporté como robada ayer. ¿La reportaste como robada? Su voz bajó a un susurro peligroso. Marta estaba en la tienda. Vi. Billy Kerbarn, $300, en una tarjeta para emergencias médicas. Eso es fraude, papá. ¿La cancelé? Tú, pequeña desagradecida, escupió. ¿Vas a encender esta energía de nuevo o qué? Interrumpí, mi voz endureciéndose. ¿O qué? ¿Me desinvitarás de nuevo? No tienes ninguna influencia, Thomas. ¿Ninguna? Disfruta el calor. Colgué. Puse mi teléfono en no molestar y abrí un libro, pero no leí. Miré a la pared, mi corazón acelerado. Era la primera vez en mi vida que le colgaba el teléfono. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de la adrenalina de la libertad. El silencio del fin de semana fue ensordecedor, pero no fue pacífico. Sabía que estaban luchando. Revisé mis redes sociales el domingo por la mañana. Había sido bloqueada por Rebecca, pero tenía una cuenta falsa que usaba para investigación de mercado. Busqué su perfil. Había publicado un vídeo largo y lloroso a través de sus datos móviles desde el estacionamiento de un Starbucks. Algunas personas son tan tóxicas, lloraba ante la cámara, limpiándose una lágrima seca. Mi propia hermana saboteó nuestra reunión familiar. Literalmente cortó la luz porque estaba celosa de no ser el centro de atención. Mi papá está desconsolado. Somos víctimas de abuso financiero. Los comentarios eran una mezcla de simpatía y confusión. Dios mío, eso es horrible. Y espera, ¿por qué paga ella la factura de luz si es la casa de tu papá? Rebecca estaba borrando las preguntas más rápido de lo que podían aparecer. Estaban tratando de controlar la narrativa. Me estaban pintando como la solterona vengativa y loca que atacó porque no era amada. Estaban reuniendo a la familia extendida. Tenía 3 llamadas perdidas de la tía Linda, probablemente llamando para darme un sermón sobre respetar a mis mayores. Pero yo no había terminado. Lunes por la mañana, 8 en punto. Conduje hasta la casa. Estacioné mi modesto sedán al otro lado de la calle, 2 casas más abajo. No iba a entrar. Solo estaba allí para firmar el papeleo. A las 8:15, llegó la grúa de plataforma. Era un vehículo enorme, amarillo y ruidoso. El conductor, un hombre corpulento llamado Mike,
con quien había hablado por teléfono, se detuvo justo frente a la entrada donde la F-150 brillaba bajo el sol de la mañana. Salí de mi auto y caminé hacia allí. La puerta principal de la casa se abrió de golpe. Thomas salió marchando, todavía usando sus pantalones de pijama y una camiseta manchada. Parecía demacrado. El calor sin aire acondicionado durante 2 días debe haber sido brutal. ¿Qué demonios es esto?, gritó Thomas, marchando por la entrada. Aleja ese camión de mi entrada. Mike, el conductor, salió con un portapapeles. Estaba tranquilo, profesional y era del doble del tamaño de Thomas. Recogiendo una Ford F-150 modelo 2022. El titular del arrendamiento solicitó la recuperación. Titular del arrendamiento. Thomas se puso morado. Yo soy el dueño. Esa es mi camioneta. En realidad, dije, pisando la acera. No lo es. Thomas se dio la vuelta rápidamente. Me miró con puro odio. Tú. Marta y Rebecca aparecieron en la puerta. Rebecca tenía su teléfono fuera filmando. Estás tratando de robar su camioneta ahora, gritó Rebecca para su audiencia. Miren esto, chicos. Ella literalmente está robando nuestra propiedad. No es su propiedad, dije lo suficientemente alto para que el vecino, el señor Henderson, que estaba regando su césped, escuchara. El contrato de arrendamiento está a mi nombre, Nicole Vance. Yo pago los $650 al mes. Yo pago el seguro. Y como estoy cansada de fingir, estoy cansada de pagar por una camioneta que no conduzco. Tú me diste eso a mí, gritó Thomas, avanzando hacia mí. Mike se interpuso entre nosotros, con los brazos cruzados. Te dejé usarla, le corregí. Bajo la suposición de que eras mi padre y me amabas, pero como solo soy una aguafiestas y una cuenta bancaria, el trato se cancela. Yo pagué por las mejoras, gritó Thomas, desesperado ahora. Le puse el kit de elevación. Le puse el revestimiento de la caja. ¿Con qué dinero, papá?, pregunté. Saqué una pila de papeles doblados de mi bolso. Con el dinero del préstamo para reparación del hogar que me pediste que confirmara hace 3 años, el que dijiste que era para un techo nuevo. Levanté el estado de cuenta bancario que había desenterrado durante mi auditoría del sábado. Lo investigué, papá. El techo nunca fue reemplazado. Lo parcharon. Los $15.000. Se fueron a sitios de apuestas y a una tarifa de consultoría para el negocio de Rebecca. Rebecca bajó su teléfono. Su cara se puso pálida. Eso es mentira, gritó Marta desde el porche, encontrando su voz. Usamos eso para la casa. Los registros bancarios no mienten, mamá, dije, agitando el papel. Revisé el historial de transferencias. Ustedes no solo me usaron para las facturas. Me defraudaron. Mintieron sobre las reparaciones para obtener efectivo para apostar y jugar a ser influenciadora. Thomas miró a los vecinos. El señor Henderson miraba con la boca abierta. La ilusión del exitoso capataz retirado se estaba rompiendo en tiempo real. No puedes llevarte la camioneta, susurró Thomas, su voz temblando con una mezcla de rabia y miedo. La necesito. Tengo recados. Tienes piernas, dije fríamente. Me volví hacia Mike. Llévesela. No. Thomas se lanzó hacia la manija de la puerta de la F-150. No te daré las llaves. Tengo el juego de repuesto, dije, lanzándoselas a Mike. Mike las atrapó, saltó a la cabina y encendió el motor. El rugido del quinto 8, generalmente el orgullo y la alegría de Thomas, ahora sonaba como una sentencia de muerte. Mientras la camioneta era cargada en la plataforma, Thomas se paró en la entrada, derrotado, pareciendo más pequeño de lo que jamás lo había visto. Pero no era remordimiento en su rostro. Era pánico. Nicola, dijo, su tono cambiando a una súplica patética. Nicola, espera. Hablemos de esto. Estás exagerando. Podemos arreglar esto. Los vecinos están mirando. Que miren, dije. Tal vez puedan explicarte por qué el fraude es una mala idea.
Pero mientras Mike aseguraba las cadenas, Rebecca corrió por la entrada, con su teléfono de nuevo arriba. ¿Crees que eres tan lista?, siseó, con la lente de la cámara a centímetros de mi cara. Espera a que todos se enteren de que abandonaste a tus padres enfermos. Voy a arruinarte. Miré a la lente de su teléfono, luego a Thomas, luego al lugar vacío donde solía estar la camioneta. No tienes que arruinarme, Rebecca, dije con calma. Simplemente dejé de salvarte. Me di la vuelta para caminar de regreso a mi auto, pero Thomas gritó una última cosa. Si te vas ahora, estás fuera del testamento. No obtendrás nada. La casa, los bonos, todo va para Rebecca. Me detuve. Me di la vuelta lentamente. ¿El testamento?, pregunté, con una sonrisa amarga tocando mis labios. Papá, ¿realmente crees que no lo sé? ¿Saber qué? Hice una búsqueda de título de propiedad de la casa esta mañana, dije. El último clavo en el ataúd. No tienes una casa para dejarle a nadie. La citación llegó el martes, no de Thomas o Rebecca, sino de la tía Linda. Linda era la hermana mayor de mi padre, la matriarca autoproclamada del clan extendido. Era una mujer que creía en mantener las apariencias por encima de todo, y me había convocado a lo que ella llamó una mediación familiar. Necesitas venir aquí, Nicola, había dicho, con su voz goteando autoridad decepcionada. Tus padres están sentados en la oscuridad. Tu padre se está agarrando el pecho. Todos estamos aquí. Necesitas mirarlos a los ojos y explicar por qué estás tratando de matarlos. Podría haberme negado. Podría haber bloqueado su número y haberme quedado en mi apartamento fresco y tranquilo, pero la contadora en mí necesitaba cerrar los libros correctamente. No podía dejar el libro mayor abierto. Necesitaba presentar la auditoría final. Llegué a 1402 Maple Drive a las 6 de la tarde. La escena era casi patética. Un generador ruidoso a gasolina, probablemente prestado por el tío Jerry, estaba funcionando en el jardín delantero, pasando un solo cable de extensión a través de la ventana delantera. El césped, generalmente cuidado por un servicio que yo pagaba, ya se veía descuidado. Entré. La casa era sofocante. El generador solo estaba alimentando un ventilador de caja y el refrigerador. El aire acondicionado central estaba completamente silencioso. En la sala de estar, parecía un tribunal. Thomas estaba sentado en su sillón reclinable, luciendo desinflado y sudoroso, sosteniendo un trapo húmedo en su frente. Marta lloraba suavemente en el sofá. Rebecca estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, con aspecto petulante, mientras que la tía Linda, el tío Jerry y dos primos estaban de pie con los brazos cruzados, formando un muro de juicio. Ella está aquí, murmuró Rebecca, sin levantar la vista de su teléfono. Nicola, la tía Linda dio un paso adelante. Estoy horrorizada. Verdaderamente horrorizada. Sabía que estabas centrada en tu carrera, pero no pensé que fueras desalmada. Mira a tu padre. Es un desastre. Se ve acalorado, dije con calma, permaneciendo de pie cerca de la entrada. Tal vez debería pagar la factura de la luz. Esto no se trata de facturas, ladró el tío Jerry. Se trata de respeto. Reposeíste su camioneta. Cortaste sus recursos. Estas personas te criaron. Yo los crié a ellos, corregí, con mi voz firme. Durante 10 años he cargado con esta familia. He pagado cada factura significativa. Los rescaté de sus deudas. Y a cambio me dijeron que era un aguafiestas y que todos estaban cansados de fingir que les caía bien. Así que dejé de pagar por el privilegio de ser insultada. Eso fue solo charla, gimió Thomas desde la silla. La gente dice cosas cuando está estresada. No tenías que volverte nuclear. No fue estrés, papá. Fue la verdad. Lo dijiste en altavoz mientras te reías, respondí. Pero ya pasamos eso. Mencionaste el testamento el lunes. Amenazaste con eliminarme y dejarle la casa a Rebecca. Caminé hacia la mesa de café y dejé caer un sobremanila grueso sobre ella. El sonido resonó en la habitación silenciosa. ¿Qué es esto?, preguntó la tía Linda, mirando el sobre con sospecha. La verdad, dije. Papá intentó amenazarme con mi herencia.
El problema es que no hay herencia. Thomas no es dueño de esta casa. La habitación se quedó en silencio sepulcral. Incluso el generador afuera pareció calmarse. Por supuesto que soy el dueño, gritó Thomas, sentándose, con la cara enrojecida. Pagué la hipoteca en el 98. ¿Lo hiciste? Asentí. Y luego, hace 5 años, sacaste una hipoteca inversa con un prestamista depredador porque querías invertir en esa oportunidad de criptomonedas, de la que te habló tu amigo. ¿Recuerdas que falsificaste la firma de mamá en los formularios de consentimiento? Marta dejó de llorar. Levantó la cabeza, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? No quería mencionar esto, continué, dirigiéndome a la habitación pero mirando directamente a Thomas. Me enteré hace 3 años cuando llegó un aviso de morosidad a mi correo electrónico porque mi nombre está vinculado a las cuentas de servicios públicos en esta dirección. El prestamista pensó que yo era la propietaria. Investigué. Papá tomó un pago global de casi $200.000 contra el valor líquido de la casa. ¿200.000? Jadeó Rebecca. ¿Dónde está? Se fue, dije. Apostado, perdido en malas inversiones, gastado en mantener la imagen del jubilado rico. Señalé los documentos. Los términos de la hipoteca inversa son estrictos. Tienes que mantener la propiedad. Tienes que pagar los impuestos a la propiedad y el seguro. He estado pagando el seguro, papá. Detuve eso el lunes también. Thomas parecía encogerse en la silla. Su fanfarronería había desaparecido. Parecía un animal acorralado. Además, agregué, dando el golpe final. El contrato establece que si la casa no es la residencia principal del prestatario o si el prestatario no puede mantener los servicios públicos y el mantenimiento, el préstamo vence inmediatamente. Con la energía cortada y el seguro vencido, el prestamista será notificado dentro de 30 días. Ejecutarán la hipoteca. Tú. No puedes dejar que eso suceda, tartamudeó la tía Linda, mirándome a mí y a Thomas. Nicola, tienes dinero. Puedes arreglar esto. Puedes pagar el seguro. Puedes pagar los servicios públicos. Podría, estuve de acuerdo. ¿Pero por qué lo haría? Rebecca es la heredera, ¿verdad? La casa es para ella. Bueno, aquí está la realidad, la casa tiene patrimonio negativo. Si papá muere o se muda, el banco se la queda. Rebecca, no estás heredando una casa. Estás heredando un aviso de desalojo. Rebecca se puso de pie, con los puños cerrados. Se volvió hacia Thomas. Papá, ¿es eso cierto? ¿Gastaste el dinero? Dijiste que tenías una cartera de inversiones. Estaba tratando de construir algo, gritó Thomas, con la voz quebrada. Estaba tratando de hacernos ricos. Estabas apostando, espeté, y ahora se acabó. La mascarada ha terminado. Miré a la tía Linda. ¿Querías mediar? Aquí está el acuerdo, Thomas y Marta están en bancarrota. Están viviendo en una casa que posee el banco, quemando gasolina que no pueden pagar, esperando una ejecución hipotecaria. Yo soy la única razón por la que duraron tanto tiempo y he terminado. Nicola, por favor, Marta finalmente habló. Su voz temblaba. Se puso de pie y extendió una mano hacia mí. Por favor, lo sentimos. No debimos haber dicho esas cosas. Te necesitamos. No podemos perder la casa. ¿A dónde iremos? No lo sé, mamá, dije, sintiendo una extraña tristeza vacía en mi pecho. No era culpa. Era lástima. Tal vez puedan quedarse con la tía Linda. Ella parece muy preocupada por el deber familiar. La tía Linda dio un paso brusco hacia atrás, con los ojos muy abiertos por el pánico. Ahora espera, no tengo espacio. Ahí lo tienen, dije, recogiendo mi bolso. Todos son familia hasta que llega la cuenta. ¿Adiós? Me di la vuelta y salí. Detrás de mí, comenzaron los gritos. Ya no estaban dirigidos a mí. Rebecca le gritaba a Thomas. Marta sollozaba. El tío Jerry gritaba sobre el generador. Salí al aire húmedo de la tarde, me subí a mi auto y me alejé. No miré atrás.
Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Sin mi escudo financiero, la realidad se derrumbó sobre 1402 Maple Drive como un maremoto. No necesité hacer nada más. La gravedad se hizo cargo. En una semana, el prestamista fue notificado del seguro vencido. Los procedimientos de ejecución hipotecaria comenzaron más rápido de lo que esperaba, probablemente porque habían estado buscando una razón para confiscar el activo durante años. Thomas intentó luchar, pero no tenía dinero para un abogado. Me llamó 7 veces al día durante la primera semana. Mensajes de voz que iban desde una rabia gritona, traidora desagradecida, hasta sollozos patéticos: Nicola, nena, por favor, soy un anciano. No puedes dejarme vivir en la calle. No bloqueé los números. Los archivé. Los necesitaba para la orden de restricción que finalmente tuve que presentar cuando Thomas apareció en mi edificio de oficinas tratando de gritarles a los guardias de seguridad para que lo dejaran entrar. Ese fue un punto de inflexión para mí. Ver a mi padre, el hombre que solía aterrorizarme con su voz retumbante, siendo escoltado fuera de las instalaciones por un guardia de seguridad de 20 años llamado Dave, rompió la última cadena de miedo que tenía. No era un monstruo. Era solo un hombre triste y enojado que había tomado malas decisiones. La casa fue ejecutada 2 meses después. El drama familiar se extendió a las redes sociales, por supuesto. Rebecca trató de tergiversar la narrativa nuevamente, pero le salió el tiro por la culata. Cuando publicó sobre estar sin hogar, la gente desenterró sus publicaciones antiguas, los viajes caros, los bolsos de diseñador, la camioneta, y preguntó por qué no los vendía. Fue expuesta como un fraude. Terminó mudándose con un novio que solo conocía desde hacía 3 semanas. Lo último que escuché fue que eso no duró, y estaba durmiendo en sofás de amigos de la escuela secundaria que estaban perdiendo rápidamente la paciencia con ella. Thomas y Marta se vieron obligados a mudarse a un pequeño apartamento subsidiado de una habitación en el otro lado de la ciudad. Fue una caída brutal desde el rancho de 4 habitaciones. Su círculo social se evaporó. La tía Linda y el tío Jerry dejaron de invitarlos, alegando que no querían meterse en medio. Pero en realidad, estaban aterrorizados de que Thomas pidiera dinero. En cuanto a mí, el silencio en mi vida ya no era solitario. Era pacífico. Había pasado toda mi vida adulta preparándome para el impacto, esperando la próxima crisis, la próxima factura, la próxima demanda. Ahora mi dinero era mío. Mi tiempo era mío. 2 semanas después de que la ejecución hipotecaria fuera definitiva, me reuní con mi amiga Sara para cenar. Sara había sido mi compañera de cuarto en la universidad, la única persona que me había dicho durante años que mi familia era tóxica. Yo siempre la había ignorado defendiéndolos. Nos sentamos en el patio de un buen restaurante italiano. Pedí una botella de vino, un Barolo caro que nunca habría comprado antes porque papá necesita dinero para el pago de la camioneta. Por la libertad, dijo Sara, levantando su copa. Por la realidad, respondí, chocando mi copa contra la suya. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sus ojos buscando en mi rostro signos de arrepentimiento. Tomé un sorbo de vino. Era rico, complejo y perfecto. Siento como si acabara de soltar una mochila llena de piedras que he estado cargando desde que tenía 22 años, dije. Honestamente, extraño la idea de ellos, Sara. Extraño la idea de tener un papá que esté orgulloso de mí y una hermana que sea mi amiga. Pero no los extraño a ellos. Ese es el duelo, dijo Sara suavemente. Estás llorando a la familia que merecías, no a la que tenías. Extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía. Fue un gesto pequeño, pero significó más para mí que 1000 te amo vacíos de mi padre. Esa fue mi reconciliación. No con los abusadores que me veían como un cajero automático, sino con la parte de mí misma que creía que tenía que pagar por amor. Finalmente había aprendido la lección más importante de la logística de la cadena de suministro: no puedes sostener un sistema que no produce nada más que desperdicio. Tienes que cortar la línea. Mi teléfono vibró en la mesa. Era un mensaje de texto de un número extraño. Nikki, es mamá. Estamos en el apartamento. El aire acondicionado está roto aquí también. Papá está luchando mucho. Por favor, solo $500. Aprendimos nuestra lección. Te amamos. Miré el mensaje.
Miré la palabra amor pegada al final como una etiqueta de precio. No sentí ira. No sentí tristeza. Simplemente me sentí terminada. Presioné bloquear. Luego me serví otra copa de vino y pedí los calamares. Tenía una vida que vivir, y por primera vez en una eternidad, realmente podía permitirme disfrutarla.